Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la motivación. La motivación es un tema fundamental, es un aspecto que hoy por hoy las empresas hacen mucho hincapié y establecen muchos recursos a fin de mantener a sus colaboradores, a sus personas, a sus miembros altamente motivados. Entonces nosotros ahora en esta unidad lo que vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de motivación en cada individuo. Cuando hablamos de motivación, tenemos que saber que la motivación es el motor de la conducta, dado que toda conducta tiene un móvil o motivo, es decir, la motivación me va a impulsar a hacer algo o dejar de hacerlo. La definición que nosotros tomamos para definir lo que es la motivación, decimos que son todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Cuando nosotros hablamos de factores, nos podemos referir a factores sociales, ¿sí? Por ejemplo, una determinada moda, un determinado estilo de vida, o a factores biológicos como pueden ser satisfacer necesidades básicas como el hambre, la sed, el descanso, o factores culturales como puede ser el sentido de pertenencia, de sociabilización, de reconocimiento y demás. Cuando nosotros hablamos de motivación, implica mucho más que hablar de un simple instinto, ¿sí? El instinto lo podemos definir como un modo de reaccionar organizado y relativamente complejo, que es característico de todas las especies, concretamente de todos los seres vivos, ¿sí? Y que es lo que le permite a la persona adaptarse a su entorno, ¿sí? Concretamente, nosotros actuamos bajo instintos cuando tendemos a proteger y a resguardar nuestra vida por un sentido de supervivencia, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar acá de motivación, lo vamos a hacer en un aspecto más complejo. Y el hecho de hablar de motivación implica hablar de necesidades, ¿sí? Y como vamos a ver, existen diferentes tipos de necesidades. Antes de pasar a hablar de los diferentes tipos de necesidades, vamos a hablar de lo que es el sentido objetivo y subjetivo de la motivación. Cuando hablamos del sentido objetivo, nos referimos, ¿sí?, a que todas las personas, ¿sí?, van a tener una determinada o determinado tipo de necesidades, ¿sí? Todos los individuos vamos a pasar por estadios de necesidades. Ahora, el sentido subjetivo hace referencia a cómo cada persona va a buscar satisfacer ese tipo de necesidad. Es decir, el sentido subjetivo de la motivación va a variar de una persona a otra. Por ejemplo, el hambre, ¿sí? Todos tenemos la necesidad de alimentarnos, ¿sí? Eso sería el carácter objetivo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a satisfacer esa necesidad? Llámese, bueno, yo tengo hambre, voy, me como una manzana, la otra persona tiene hambre y va y se prepara una taza de té, ¿sí? Entonces, en función de cómo cada uno satisface esa necesidad inicial, estaríamos hablando del sentido subjetivo. Ahora vamos a mencionar cuáles son estos tipos de necesidades. Antes que nada tenemos que decir que la necesidad implica la carencia o el faltante de algo, ¿sí? Todos tenemos necesidades en todo momento de nuestra vida y esas necesidades varían, ¿sí?, de un momento a otro. Entonces, nosotros podemos hablar de necesidades por su origen, ¿sí?, en donde las podemos definir en necesidades primarias y secundarias. Cuando hablamos de necesidades primarias, nos estamos refiriendo a aquellas que mencionábamos hace un rato, que son innatas,
naturales y que compartimos con los animales, ¿sí? Y de las cuales va a depender nuestra supervivencia en este mundo. Por ejemplo, la sed, el hambre, el sueño, etc. Y estas necesidades primarias son independientes de la experiencia pasada. Claro está que cuando un bebé apenas nace, ¿sí? va a realizar todo tipo de acciones con el fin, por ejemplo, de buscar alimentarse, ¿sí? Llamar la atención de su madre y demás para sobrevivir, ¿sí? No depende de la experiencia previa que la persona tenga. En tanto que las necesidades secundarias, sí, dependen de la experiencia y el aprendizaje, ¿sí? Y son adquiridas, ¿sí? Por ejemplo, las necesidades de consumo. Sabemos bien que hace unos años atrás no existían, por ejemplo, los teléfonos celulares y con el paso del tiempo se convirtió el teléfono celular en una herramienta, en un recurso, vamos a decirlo así, sumamente necesario y esencial para la vida cotidiana. Y hoy por hoy todas las personas tienen o la mayoría de las personas tienen un teléfono móvil con el objetivo de poder comunicarse más rápidamente con otros, ¿sí? Y así un montón de cuestiones, por ejemplo, las modas, los entretenimientos y demás. Nosotros los vamos adquiriendo, los vamos aprendiendo con el paso del tiempo, ¿sí? Entonces esa sería la primera clasificación en función de su origen. Ahora, según por el mecanismo que poseen, las podemos dividir también en primarias y secundarias. Las necesidades primarias, como recién mencionábamos, tienen un mecanismo circular, es decir, siempre se retorna al mismo lugar. Por ejemplo, tengo hambre, voy, como algo, satisfago esa necesidad y vuelvo a mi situación de equilibrio o distensión, ¿sí? Pero no quiere decir que allí concluyó esa necesidad, porque más tarde voy a volver a tener hambre y mañana voy a volver a tener hambre, ¿sí? Por eso dice que vuelven, que retornan, ¿sí? Al mismo lugar siempre. En tanto que las secundarias, ¿sí? Tienen un mecanismo espiralado, por eso es el dibujito que yo les he colocado aquí, ¿sí? Parten de un punto, ¿sí? Pero no vuelven al mismo lugar, ¿sí? Van variando, ¿sí? Nunca se regresa al mismo lugar. Por ejemplo, ustedes comienzan ahora su carrera universitaria, ¿sí? La necesidad que van a tener va a ser comenzar a ir mejorando su rendimiento, aprobando los parciales de las materias que cursan. Posteriormente van a querer rendir el final, entonces aprobar el final. Posteriormente pasar de año. Posteriormente recibirse, ¿sí? Entonces no vuelve siempre al mismo lugar. ¿Por qué? Porque se va a ir incrementando. Por eso es que dice que se dan saltos cualitativos en los que nunca se regresa al mismo lugar, ¿sí? Y después ustedes en el apunte, que yo no se los agregué acá, tienen otra clasificación que es por el significado para la persona. Las necesidades sin duda van a variar de acuerdo a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestra situación socioeconómica, cultural y demás, ¿sí? Todas son importantes y lo importante es cómo se obtienen esas necesidades, ¿sí? Y en función de la personalidad que vaya a tener cada individuo, va a determinar el grado de vulnerabilidad, es decir, cómo va a responder a la adquisición o no, a la satisfacción más bien, de esas necesidades, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el esquema de la motivación, ¿sí? La motivación como mecanismo, ¿sí? Dentro del individuo va a partir siempre de una necesidad. Como decíamos al comienzo, la necesidad implica la carencia, la falta de algo. Y ese faltante en el organismo a la persona le va a generar tensión, desequilibrio, ¿sí? Entonces, la persona
inevitablemente se va a sentir impulsada a buscar, ¿sí?, un objeto que le permita satisfacer esa necesidad, ¿sí? Entonces, por eso decimos, partimos de la necesidad. La persona se va a sentir impulsada. ¿Qué es lo que es el impulso? No es lo mismo impulso que necesidad. El impulso es esa fuerza que nos lleva a lograr un objetivo, es decir, nos empuja a poder alcanzar un objetivo. Ese objetivo va a ser un incentivo. El incentivo es el objeto capaz de satisfacer una necesidad, ¿sí? Cuando nosotros acá hablamos de incentivo, lo vamos a ver en la segunda parte, sobre todo, las empresas utilizan mucho lo que son los incentivos económicos para motivar a las personas, pero tenemos que tener en cuenta que no cualquier incentivo satisface cualquier necesidad, ¿sí? Y si ese incentivo ha podido satisfacer en esa necesidad, la persona, como acá bien lo dice, va a encontrar una sensación de satisfacción, ¿sí? Y volver a su estado de equilibrio inicial. Lo vamos a llevar con un ejemplo fácil. Nosotros estamos estudiando y nos da hambre, ¿sí? Aparece una necesidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso nos va a impulsar, ¿sí?, a levantarnos, ir, buscar, abrir la heladera y buscar algo que nos permita saciar ese hambre. Ese algo que yo voy a buscar para saciar ese hambre va a ser un objeto. Me voy a comer una fruta, me voy a preparar algo para, no sé, me voy a preparar un sándwich, ¿sí? Y demás. Entonces, ese va a ser el objeto capaz de satisfacer esa necesidad. Si yo logro saciarme, en este caso, de que tengo hambre, voy a lograr satisfacción, ¿sí? Si no, va a aparecer otra cosa, que lo vamos a ver dentro de un ratito, que es la frustración, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, de que el impulso es una cosa y la necesidad es otra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de impulsos, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de impulsos. Esto no lo tienen en el apunte. Entre los diferentes tipos de impulsos que podemos mencionar brevemente, como para que lo tengan en cuenta, vamos a tener el impulso de la afiliación, que son aquellas personas que tienen la necesidad, o sea, es algo que lo tenemos todos, porque somos una unidad biopsicosocial, de vincularlos con otros. Y hace referencia al sentido de pertenencia, ¿sí? De aquí surge lo que es el campo de la psicología social. ¿Por qué nos relacionamos? ¿Por qué compartimos con otros? ¿Por qué se forman los grupos? ¿Por qué se forman los equipos? El impulso de adquisición, que hace referencia al deseo de adquirir bienes materiales, ¿sí? El impulso de prestigio, que es el deseo que tiene la persona por conseguir un estatus, un prestigio y evitar fracasos sociales. Por ejemplo, entrar a trabajar a tal empresa porque eso me va a dar prestigio, me va a dar renombre. El impulso de poder, que es el deseo de controlar e influir en personas y objetos. Esto está íntimamente relacionado con el liderazgo, ¿sí? Aquellas personas que tienen un liderazgo innato, ¿sí?, y tienen esa capacidad de influir en otros. El altruismo, que es el deseo y la necesidad de ayudar a otros. Y acá tiene que ver mucho con lo que es la vocación de servicio. Por ejemplo, aquellas personas que eligen determinadas profesiones, por ejemplo, los médicos, ustedes habrán visto todo lo que es Médicos Sin Frontera. Hoy por hoy, con toda la situación de pandemia, muchas personas que se ofrecen como voluntarios, ¿sí? La docencia también. Cuestiones relacionadas íntimamente con el objetivo de ayudar a otros. Y por último, el impulso de la curiosidad, que hace referencia al deseo que tienen a determinadas personas de explorar y conocer el mundo que los rodea. Sobre todo las nuevas generaciones se estimula mucho el hecho de que desarrollen la curiosidad, la imaginación y la creatividad.